Vamos a empezar entonces un poco con el temario de hoy. Dice, ¿cuál es el origen del término banda ciudadana? ¿Alguien me puede decirlo? ¿Cómo cuál es el ¿Por qué a alguien se le ocurrió ponerle banda Yo puedo ciudadana? intentar decirlo. ¿Cómo? Chistes en vano? Yo puedo intentar decirlo. Bueno, Yo creo que banda ciudadana se trata porque la banda, no de la ciudad, sino de los ciudadanos. sí. Y en Bien. contraposición con la banda militar, con el ejercicio que hacía de la radio, que era de los militares originalmente. Uh-huh. Y entonces, Sí, sí, digo, a ver, te interrumpo. Ustedes saben que en algunos países, en idiomas castellanos, se llama banda civil también, ¿no? Civil, sí. Seguí, sí, algo. no, por ahí, y después eso lo que se hizo, digamos, fue que después fue un equipo relativamente barato, accesible, vamos a decir así, y entonces se empezaron a usar tanto de base como de móviles, ¿no? Fue como una gran explosión que hubo de equipos y que eran de uso libre, entonces era para los ciudadanos. Sí, en realidad es Para una los mala civiles. traducción, ¿no? Es una Y no mala, se requería permiso para él, ¿verdad? es una mala traducción literal de citizen, ¿no? De citizen. Citizen Bank. Claro, es una traducción mala. Donde citizen en inglés es un poco más que meramente ciudadana, ¿no? Por eso que en España, por ejemplo, todavía se le acostumbra a decir banda civil, ¿no? La idea Banda es que civil. una banda es un espectro que tiene utilización civil, a diferencia de lo que puede ser militar o policial incluso, ¿no? Como dijo Aldo, ahí ilustró bastante el tema. Ahora no vamos a playarlo ahora porque lo vamos a hacerlo dentro de un rato, ¿no? Pero esa es la idea. Esa es la idea. Es decir, en determinado momento había gente que quería hacer la utilización, quería y requería hacer utilización de la radio, de sistemas radiales, y no tenía lugar porque estaba dedicada solamente a los usos militares, policiales y radioaficionados que siempre requirieron determinado nivel técnico, que es el que hasta hoy día se mantiene, ¿no? Entonces, la idea era abrir el juego para alguien podía utilizar adquiriendo una licencia. Una falla acá, pero adquiriendo una licencia y poder operar. Esa fue la idea, ¿no? Ahora vamos a ver la evolución de que tuvo eso. Segundo, dice, ¿a qué servicio originalmente estaban asignadas las frecuencias en torno a los 27 MHz? Ustedes saben que Yo leí eso. hubo un servicio allí que que ocupó esas frecuencias, en realidad casi todas las frecuencias, y no era el servicio, no era otro servicio más que, ¿qué servicio? ¿Nadie lo sabe? Un servicio libre No, hay un libre, servicio ¿no? específico que ocupó esa frecuencia antes de tener el uso de civil o de banda ciudadana. Era el servicio de radioaficionados. De profesional, claro. Tengo entendido Sí. que fue de uso policial o No. semejante. Originalmente esa frecuencia fueron asignadas al servicio de radioaficionados. Es más, en Uruguay, dentro del reglamento de radioaficionados, estuvo hasta el año 1993 como de uso para el servicio de radioaficionados. La razón es muy simple, la banda fue adjudicada en 1946 al uso del servicio de radioaficionados, lo vamos a ver por qué. Y en Uruguay se recogió la reglamentación internacional que tenía que ver con esa banda y estuvo, porque la reglamentación es del año 45, es anterior al 45, pero fue en el 43 por allí que se le adjudicó el servicio radioaficionado. Y en el 45, como la reglamentación en Uruguay no se realizó hasta el año 1993, la banda estaba como para uso de radioaficionados. Por supuesto que si uno salía con el distintivo radioaficionado de esa banda, le iban a encajar una tremenda sanción, porque si bien lo estaba escrita en la letra, como había un montón de cosas en la reglamentación uruguaya de aquella época, había un montón de cosas que eran de tradición oral.
digamos. Pero la banda estuvo. Incluso ustedes ven ahí en los repartidos que yo les establecí, dentro de las bandas que está la banda de 11 metros adjudicada al servicio de radioaficionado. Después vamos a ver por qué se colocó y por qué se dejó utilizar. Bueno, la UIT. ¿A qué servicios atribuye la frecuencia en torno a los 27 MHz? Es decir, la utilización del segmento de banda ciudadana, ¿a qué servicio está atribuida? No entiendo. ¿Nadie lo sabe? No. Los cuento. Y ya lo hablamos. Hay una pregunta. El servicio de banda ciudadana no existe. ¿No? No existe como servicio de radiocomunicaciones. Por lo tanto, lo que utiliza el entorno de la banda ciudadana son dos servicios. El servicio fijo está adjudicado para el servicio fijo y para el servicio móvil, excepto móvil aeronáutico. Y esos son los usos que tiene las frecuencias en torno a los 27 MHz. En las 3 regiones del planeta. No, vuelvo a repetir, la banda ciudadana no, es decir, el servicio de banda ciudadana, incluso ahora cuando veamos las definiciones del servicio que se dan en Uruguay, no es un servicio de radiocomunicaciones. Es la utilización de determinado espectro, de determinada porción del espectro, designado al uso de fijo y móvil, para ese servicio, ese tipo de comunicación en particular. Por lo tanto, es decir, lo que está englobado como servicio está atribuido para esos dos servicios, ¿no? Fijo y móvil. Digamos que todo lo que no es un servicio en específico, la mayor parte de el espectro radioeléctrico en onda corta está designado fijo y móvil, ¿no? ¿Se entendió eso, no? Una pregunta, por claro. A ver, No, una pregunta. a ver si... Por eso existe el tema habla de la parte de ICM. Bueno, ICM es lo que vamos ahora, es otra cosa distinta, ¿no? Porque justamente en ese rango de frecuencias coinciden un montón de cosas. Pero el servicio como tal, los servicios están en carácter primario para los dos servicios que acabamos de decir, fijo y móvil, excepto aeronáutico. No tienen... A ver si nos... A mí no me queda claro por qué hay una diferencia con otros. ¿Cómo? No, a ver. No me queda claro. A ver, lo que dijo, lo que quiero aclarar es la palabra, si es la palabra que usó Daniel, que no se enredaron, porque puede haber equivocado Daniel simplemente en la palabra, o que él dijo no pertenece al servicio de radiocomunicación o no pertenece al servicio de radioaficionados. No. Ahí, Te digo que lo que en Uruguay llamamos servicio de banda ciudadana, y hay un reglamento, que es el reglamento del servicio de banda ciudadana, o sea, lo que en Uruguay y en algunos otros países se denomina servicio de banda ciudadana, no es un servicio de radiocomunicaciones de UIT. Ah, bueno. ¿Ah? ahora quedó más claro. Los servicios, No es de- los servicios de UIT, tenemos servicio de radiofusión, frecuencias patrón y señales horarias, el servicio de aficionados, no sé, servicio fijo, servicio móvil marítimo, servicio aeronáutico, etcétera, 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 ¿no? Ah, ahora sí. Ahora nos quedó más claro. Ahora sí. Porque él dijo que no pertenece a radiocomunicación, o sea, no pertenece a UIT. No es un servicio de radiocomunicaciones. Claro, no está reglamentado por la UIT. No está reglamentado, No está está medio. Está como una piola suelta ahí. Si tú buscas hacer una búsqueda textual en el mamotreto de la radioregulación, no vas a encontrar la palabra ciudadano en ningún. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estas frecuencias están asignadas a dos servicios que son el servicio móvil, el servicio móvil excepto aeronáutico y el fijo. ¿Ah? ¿Se entendió eso ahora? Incluso lo vamos a ver cuando nosotros veamos, cuando entremos a ver la reglamentación,
vamos a ver que la URSEC tampoco dice que eso es un servicio. ¿Ah? El caso del servicio de radioaficionados, que usted habla de aficionados, ¿ah? Es un servicio específico y está reglamentado como tal por UIT. Pero en este caso, no. Buah. Vamos a ver algo que adelantó Daniel allí, que son las aplicaciones ICM o ISM en inglés. ¿Y qué relación tienen con la banda ciudadana? ¿Qué relación tiene? Sí, a ver, no, decime, a ver, Daniel, ¿qué es ICM o IESM? Eso, lo poco que leí, es quiere decir que es para aplicaciones de la industria. Es una sigla eso. Y no me acuerdo, ahora me quedé ahí. Es una sigla. ICM, Sí, es una sigla. Industriales, Científicos y Médicos. Ahí va. Por eso que en inglés es Industrial Science and Medicine. En ciencia en inglés se escribe con S. Por eso es la diferencia. Seguro. Bueno, vamos ahora. Son aplicaciones. Y lo que me acuerdo es que en la parte industrial se aplica se ve que con la soldadura de plasma y eso. Sí. Y en la médica es el tema de la diatermia. Ya, exacto. Es la Muestran el aparatito ahí. onda corta. A ver, la relación que tiene es que dentro de todo lo que la UIT establece de que se pueden utilizar este tipo de aplicaciones, hay un segmento ahí, un par de canales, que tiene que ver con el ICM, ¿no? Dentro de la banda ciudadana. Ahora, lo fundamental que hay que entender de ICM, que son aplicaciones que no de radiofrecuencia, donde se utiliza la radiofrecuencia, pero no tienen fines de comunicación. ¿Ah? Por lo tanto, la UIT no las reglamenta como tales, ¿no? Sino que las tolera, digamos, ¿no? Dice, en determinado lugar, los que quieran hacer comunicaciones allí, ¿ah? Van a tener que aceptar las interferencias que se hagan por este tipo de aplicaciones. ¿Se entiende la diferencia, no? Todos los servicios de radiocomunicaciones tienen que ver con utilizar las ondas de radio con fines de comunicación. En este caso, no es así. En realidad lo que se utiliza es el potencial de la energía que tiene la radiofrecuencia, ¿no? En todos los casos. ¿Se entendió la diferencia, no? Se entendió. ¿Lo usaban para aeromodelismo también o no? Ese es otro de los... Pero ese es un tema también eso sí es radiocomunicación, ¿no? Sí, por supuesto, hay un par de canales que están designados, y ahora lo vamos a ver, a lo que es control, radiocontrol. ¿Ah? Pero ese es un uso de radiocomunicaciones. Bueno, sí, muchos juguetes vienen. ¿Cómo? Perdón. Muchos juguetes vienen con esa frecuencia. ¿Cómo? Juguetes pequeños, radiocontrol y juguetes pequeños de corta distancia vienen todos en esa frecuencia. Es más, hay canales en la reglamentación uruguaya, hay canales designados para eso. Es decir, no reservados, sino que tienen prioridad para eso, ¿no? Y están reservados. Ahora vamos a ver lo que están reservados. Bueno, ¿cómo se llama el documento que habilita la operación en la banda ciudadana y quién la emite? ¿Quién emite el documento que habilita? El La CDC. URSEC. La URSEC. La única. ¿Y cómo se llama? La única. La URSEC. ¿Cómo se llama el documento? CDC. Es un permiso Es el permiso de banda ciudadana. De banda ciudadana. Sí, no, es una simplificación eso, ¿no? Permiso de estación de banda ciudadana. Estación de banda ciudadana. El concepto del permiso de banda ciudadana es el mismo que yo le digo que históricamente tenía hasta el año 93 de radioaficionado. En realidad nosotros cuando hacemos un permiso de banda ciudadana, que comúnmente se le llama CBC, se le está dando a la persona la posibilidad de instalar estaciones de banda ciudadana. Como tal, después hay operadores, pero no se da un permiso a un individuo para la utilización. Sí, ahí dice permiso de banda ciudadana.
pero en realidad, vamos a verlo, el documento se debería llamar permiso de estación de banda ciudadana. Es como Ahí está, la reglamentación. Pero es un permiso. Claro. ahí se ve. ¿Eh? Pero es un permiso, no es una licencia. Claro, es un permiso. Ahora mismo lo dice. Un permiso. Bueno, ¿Se lo veo o no? sí, se ve que la hay. Bueno, ¿cuál es la modalidad de uso en los canales de banda ciudadana? Modalidad de uso. ¿Se acuerdan que es la modalidad de uso, no? Cómo un servicio o un usuario accede a determinada espectro, porción del espectro. Es común. En el uso común. O sea, es el mismo tipo de uso que tenemos los radioaficionados con la frecuencia, ¿no? O sea, se requiere una autorización y no se reservan ningún tipo de, en este caso, ningún tipo de canales, ¿no? Bueno, después dice, no es libre, no es libre. Ustedes saben que dentro de las modalidades de uso que hay, está la modalidad libre, no, en la banda ciudadana no es de uso libre, sino es de uso común. Por lo tanto, requiere una autorización, que es ese el permiso habilitante que se llama permiso de estación de banda ciudadana. Bueno, Lo único libre que va quedando y que era lo de era similar a la banda ciudadana antes son los FRS y los MRS. Exacto. Bueno, es más, en este caso sí, hay una pregunta por allí que habla de repetidoras. No hay, en este caso no hay ningún tipo de reserva de frecuencia en función de que no existe motivo para reservar canales para determinado uso, ¿no? Como sería en el caso de radioaficionado. Bueno, según el reglamento uruguayo, ¿cuántos canales están habilitados en banda ciudadana? ¿Cuál es el número? De canales? 40 pueden ser. No, son mucho más. 120. 148. 148. La reglamentación uruguaya divide la porción en 10 kilohercios cada uno y el resultante son 148 canales, ¿no? Ahora vamos a ver eso. Igual que el Cobra. ¿Cómo? Igual que el Cobra era 148. Sí, exacto. ¿Te acordás de los Cobra? Sí, sí. Es más, si tú buscas 148 bandas ciudadanas, no te muestran los canales. Ojo que es una novedad, casi yo creo que en ninguna otra parte del mundo haya 148 canales en bandas ciudadanas. En ese actualizado, ¿no? Pero El sí, 148 GTL. exacto. V1. Bueno, dice, ¿cómo se conforma el distintivo llamado de las estaciones de banda ciudadana? CBC y un número. CBC y un registro. Se llama registro. En realidad. Perdón. Va desde el 2000 al 9.999. Ustedes vieron que en el reglamento la complican un poco más. Dice que el registro son cuatro caracteres numéricos, de los cuales el primero no puede ser ni 0 ni 1. La complicaron demasiado. Yo no he puesto que era un número del 2000 al 9.999, hubiera sido más fácil, ¿no? Pero está, es lo que dice. En determinado momento se ha autorizado algún CBC en forma, algún distintivo en forma especial. Yo recuerdo que Radio Grupo Sur operó CBC 1995 cuando la Copa América allí se desarrolló la Copa América en Uruguay, ¿no? Y se dio ese registro, 1995. Bueno. Dice, ¿cómo se debe identificar una estación de banda ciudadana? ¿Cómo y cuándo? Y eso debe ser igual que los radioaficionados. Igual que la radioafición, al principio. Dice que al principio y al fin. Sí, el reglamento no es exacto, pero la idea es esa. Pero en realidad, ¿cómo se debe identificar? Se debe identificar con el distintivo de llamada, no con otra cosa, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Da? A eso me refería con la pregunta.
¿Y cuáles son las potencias máximas permitidas Ajá. para operar en telefonía en estaciones fijas? Y hablamos de potencia máxima. ¿Cuál es la potencia máxima que alguien podría utilizar y en qué modalidad en banda ciudadana? 7 vatios en AM y 20. Ahí va. Y en USB. Esa es la potencia máxima, porque después cada modo tiene su potencia en particular. Después vamos a desgranar ahí, porque la reglamentación utiliza las viejas, no, para definir los modos, la nomenclatura que utiliza UIT, que era la que también había en la reglamentación de 2003, y lo que logramos sacar eso, porque no es un animatía, ¿no? Eso de A3C y todo lo demás, que es un curso para entenderlo, ¿no? ¿Se entiende, no? A3C es AM, A1A es CW, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ver el servicio de banda ciudadana. El tema de hoy es el servicio de banda ciudadana, una contribución especial dentro del curso de radiocomunicaciones, ¿no? Bueno, un poco de historia. La banda de 11 metros fue asignada a los radioaficionados luego de la Segunda Guerra Mundial en compensación de la de 160 metros que estaba siendo utilizada por el sistema LORAN. El sistema LORAN es un sistema de radiolocalización que utilizaban, que justamente se desarrolló a raíz de la Segunda Guerra Mundial, fue a partir de 1942, que se empezaron a hacer pruebas en Estados Unidos. Y ustedes saben que Estados Unidos, a final de 1942, ingresó en la Segunda Guerra Mundial, después del ataque japonés de la base de Pearl Harbor. Y entonces, como tal, es decir, este sistema que permitía localización con bastante exactitud de aeronaves, primero de buques y después de aeronaves, se hizo más que fundamental. Entonces le echaron mano a las bandas, porque utilizaba frecuencias bajas, a la banda de 160 metros, que estaba, dicho de paso, estaba sin uso, ¿no? Hay que darse cuenta de que durante la Segunda Guerra Mundial las transmisiones de los países beligerantes fueron suspendidas totalmente. Por lo tanto, es decir, no es que se la quitaron. Hubo un uso militar de eso que perduró después de la Segunda Guerra Mundial, porque el sistema se hizo fundamental. Hoy el sistema LORAN está abandonado. Era muy caro de mantener y por lo tanto hoy día indudablemente el sistema que se está utilizando es el GPS, ¿no? Por lo tanto este sistema está siendo abandonado y se mantiene nada más que por compatibilidad. Pero la banda de 160 metros, por supuesto, fue de vuelta posteriormente, ¿no? Pero en 1948 la banda de 11 metros se le colocó como decíamos, de compensación, y comprendía de 27.160 a 27.430. Era una banda pequeña. Y luego se le extendió un poco más hacia abajo, 26.960 a 27.230. Esas eran las frecuencias que utilizaban los radioaficionados como servicio dentro del servicio de radioaficionados. Era una banda asignada exclusivamente al servicio de radioaficionados. Y en la Conferencia Mundial de 1947, el servicio de radioaficionados, la Conferencia Mundial de Radio de 1947 fue la que se hizo en Atlantic City, donde la UIT toma la denominación de tal que tiene hasta hoy día. Bueno, allí, y aparte es fundamental también porque la UIT a partir de ahí integra las Naciones Unidas, ¿no? Y ahí se reacomodaron las bandas de radioaficionados y se le otorgó la banda de 15 metros. Una banda que tiene una ventaja respecto, lo vamos a ver más adelante, con respecto a la banda de 11, que es armónica. ¿Ah? Es decir, son múltiples. Ustedes vieron que las bandas históricas de los radioaficionados son múltiples, ¿no? Son 160, 80, 40, 20, 10 y 15 que está ahí en el medio, que es la razón es que eran bandas de carácter armónico. Yo tengo una pregunta ahí, Daniel. Estamos hablando de las frecuencias que tenían y desde dónde hasta dónde iba la banda de 11 metros. Y la pregunta que me surge es, ¿por qué es una banda que está asignada por canales? O sea, ¿por qué hay canales y los canales están cada 10 kHz? Y no ocurre eso mismo en ninguna de las otras bandas.
Ojo que cuando la banda era de uso de radioaficionado, no estaba canalizada, ¿no? La canalización viene después. Yo la Pero verdad eso que porque es más económico, porque los equipos son más fáciles de manejar, sí, o viene cuál por es la ese lado. razón, digamos. Viene por ese lado, viene por el lado de que también se utilizaba, en aquel momento cuando la Génesis se usaban no se usaban BFO, se utilizaban osciladores de cristal. Y entonces como que se hacían que estuvieran... y también tiene otro motivo. De esa manera vos controlás de que la gente no pueda salir de las bandas también, ¿no? Si tú fabricás o haces fabricar equipos canalizados, hace que la persona no pueda salir nada más que los canales que tiene habilitados. ¿Se entiende, no? Sí, perfecto. No lo dice acá en la presentación, pero si tú lees el material, hay una descripción más con detalle con respecto a eso. Y la FCC lo que tuvo, ahora vamos a ver que la FCC es la Administración de Control de Radiocomunicaciones de Estados Unidos, ¿no? La Federal Communication Commission. La FCC con la banda tuvo siempre, con la banda para uso ciudadano, lo vamos a ver más adelante, siempre tuvo problemas, justamente porque quiso encasillar la idea de que alguien pueda libremente comunicarse sin ningún tipo de capacitación o demás, a ninguna administración le agrada ni le agradó nunca, ¿no? Y entonces viene por ese lado también. Ahora vamos a ver, no me quiero adelantar porque pero esa es la idea, ¿no? Pero digo, mientras esto ocurría, la banda no estaba canalizada. ¿Ah? También Bien, gracias. Por ejemplo, en la banda marina, la canalización está así establecido para que sea más fácil de operación también, ¿no? Claro. ¿Puedo agregar algo? Sí, No, que justamente canalizaron la banda ciudadana también y está, ¿cómo que se dice? Demostrado porque por algo te piden que te tenés que mostrar el equipo, que no sucede con los otros equipos de radioaficionado, para ver si está cirugiado, ¿no? sí. Por algo la URSEC lo vamos a ver en la y y otro motivo que yo lo leí ahí al pasar, la FCC decía que justamente en Estados Unidos se usaba mucho cuando el tiempo de la propagación, aquella del 60, dice que para DX. Se pasaban ¿cómo es? En los kilómetros, a veces transmitían llegaban a 1000 y algo de kilómetros y en Estados Unidos estaba permitido hasta 200 y pico. Claro, entonces se salían también. Siempre la banda ciudadana, y no lo dice expresamente la reglamentación uruguaya, porque es muy laxa, pero la banda ciudadana está pensada para ser un servicio local, ¿no? Seguro, sí, sí. Además que salga local es casualidad, digamos, ¿no? Pero es cierto, la FCC trató de limitar eso, y bueno, no lo pudo hacer. Y aparte que muchos lo que hacían para evitar que lo sancionaran, se ponían esos nombres de fantasía que todo el mundo lo conocía. Es lo que actualmente se acostumbra todavía. Digamos que en Estados Unidos la banda ciudadana hoy día es libre, ¿tá? No requiere ningún tipo de licencia ni cosa que le parezca. Eso hace muy poco que fue. En España también, por ejemplo. En España fue en los últimos años. La idea es con el tiempo es que se vuelva a eso, se vuelva a nivel local a ir autorizando, a flexibilizando desregularizando la banda. Pero vamos a seguir un poquito hablando del tema de los radioaficionados, ¿no? Cuando ocurrió se le otorgó la banda a 15 metros, la banda de 11 quedó totalmente
los radioaficionados no tenían interés en la banda. Primero porque era colindante a la banda de 10 metros. O sea, todo lo que podían tener en la banda de 11 metros la tenían en 10, ¿no? O sea, no tenía mucho sentido. Y aparte, los problemas que había justamente eran los problemas de ICM, ¿no? Y otra cosa que yo decía, no son armónicas, no están relacionadas armónicamente, como dice ahí. Fíjense que 160, 80, 40, 20, 15 y 10 metros tienen una relación armónica, y no la de 11 metros nos quedaba allí, ¿no? Entonces, hacer equipos, ¿ah? Porque recuerden que los equipos se hacían, ¿no? Resultaba, para salir solamente, o que incluyeran la banda de 11 metros, era una dificultad adicional. Y por otra parte, como decíamos, ni siquiera la banda llegaba al carácter secundario porque la banda en aquel momento era utilizada con mucho más frecuencia para lo que es ICM, ¿no? Como decía Daniel, es decir, se utilizaba para, incluso hoy día hay aplicaciones ICM para el soldado plástico, se hace con radiofrecuencia. Y bueno, los usos médicos de diatermia, ¿no? Que producían fuertes interferencias, ¿no? Se utilizaba muchísimo más potencia que lo que se utiliza hoy día. Bueno, entonces como que los radioaficionados se desinteresaron y le metieron tijera, ¿no? Si uno no utiliza una banda, por eso es fundamental que las bandas estén ocupadas, ¿no? Que se ocupen, porque si uno deja de utilizar, los radioaficionados dejamos de utilizar una banda, no la quitan. Y eso viene a cuento de que las bandas de B y UHF, sobre todo UHF, están siendo vistas con muchas ganas de ser... Bueno, ustedes saben que hasta hace muy poco en Francia se quiso quitar parte de la banda de 2 metros para la utilización de drones, ¿no? O sea que donde le puedan meter tijera a los radioaficionados, le van a meter. Bueno, dice, el servicio de radio de banda ciudadana se originó en Estados Unidos como uno de los varios servicios de radio personales regulados por la FCC, o la Comisión Federal de Radiocomunicaciones, o Federal Communication Commission. Estos servicios comenzaron en 1945, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, para permitir que los ciudadanos, ¿no?, la utilización de radios de uso personal, o sea, comunicaciones familiares y comerciales. En realidad, ese era el motivo fundamental. Era para realizar intercomunicaciones familiares y de pequeños negocios. Con lo que significa también de que nunca lo que llamamos servicio de banda ciudadana estuvo despegado de la función comercial que tiene. En 1948 los equipos con ese fin originalmente se diseñaron para funcionar en UHF, entre 460 a 470 MHz. De ahí viene, ustedes saben que, les cuento, lo vamos a ver más en la próxima diapositiva, creo, que el servicio de banda ciudadana como tal, es decir, la utilización de banda ciudadana como tal, se le llama clase D, y viene por esto, porque inicialmente se comenzaron a generar 3 distintos servicios con este fin, ¿no?, de ser utilizados por forma civil. La clase A tenía los requerimientos técnicos a otros servicios de carácter comercial, excepto que la potencia se limitaba a una entrada de 50 vatios y requería una licencia de estación. La B no requería licencia, pero se limitó a muy baja potencia y se permitieron transmisiones de oscilador de funcionamiento libre, o sea, no canalizados. Y en la clase C fue establecida para radiocontroles y estaba limitada a las frecuencias específicas de la banda de 27 MHz, de las cuales el 27.255 era la más común. O sea, en UHF se habilitaron 2 servicios, en clase A y B, como dice allí, una con alta potencia que requería licencia, y en la clase B era sin requerimiento de una licencia. Y la C fue el primer momento en el cual las frecuencias en torno a 27 MHz fueron utilizadas, pero ¿para qué? Solo para el radiocontrol. Bueno, las radios de UHF en ese momento no eran prácticas ni asequibles para el consumidor promedio, eran bastante difícil llegar a un equipo de UHF. Y ahí apareció un tal Al Gross, Irving Alfred J. Gross, un radioaficionado fallecido allá por el año 2008, por ahí, conocido como Al Gross,
que estableció una compañía, se llama Citizen Radio Corporation, a fines de la década de los 40, para fabricar dispositivos portátiles de clase B, o sea, libres en UHF para el público en general. Originalmente diseñada para su uso por el sector público, la Citizen Radio Corporation vendió ni más ni menos que 100.000 unidades, principalmente a gente del agro, agricultores y la Guardia Costera incluso de Estados Unidos. Al Gross era un ingeniero que ya tenía experiencia, ese que está en la foto allí, ¿no? Y esa es una QSL. Ya tenía experiencia, incluso había trabajado para el Servicio Secreto de Estados Unidos, lo que sería hoy día la CIA, en aquel momento era la OSS, y desarrollando justamente equipos diminutos, más pequeños, de fácil utilización para los usos militares, ¿no? De ahí surge Algros dentro de esta faceta, ¿no? El 11 de septiembre de 1958 se crearon 14 servicios para sus ciudadanos, en este caso, como les decía yo, en clase D, o sea, otra clase más. Esta vez sí ubicados en 27 MHz, y esta banda se convirtió en lo que hoy se conoce como banda ciudadana. Eran 27 canales, solo 27 canales estaban disponibles en ese momento, los primeros 22 fueron tomados de la antigua banda de 11 metros no reficionados, y el canal 23 se compartió con dispositivos controlados por radio. O sea, se mantuvo el concepto de reservar algún canal para lo que es radiocontrol. Y bueno, ahí sí, en definitiva, allí en el 58 fue cuando la banda se la quitaron a los radioaficionados. Vuelvo a repetir, en Uruguay esta banda seguía atribuida al servicio de radioaficionados hasta el año 1993. Por más que lo habían los hechos, esto no ocurría. Bueno, durante la década del 60 el servicio se hizo popular entre las pequeñas empresas, electricistas, plomeros, carpinteros y básicamente camioneros. Los avances en la electrónica de estado sólido permitieron que el peso, el tamaño y el costo de los equipos disminuyera, dando al público acceso a un medio de comunicación que antes solo estaba disponible para especialistas, incluyendo al tema de radioaficionados, ¿no? De alguna manera eran especialistas en ese momento. Bueno, se forman clubes de banda ciudadana, se fue adoptando una jerga e incluso se adoptó una evolución del código 10, similar a los utilizados por los servicios de emergencia. El código 10 fue creado para utilización básicamente policial. Y el código fue adaptado, las versiones que se utiliza, incluso creo que se sigue utilizando, el código 10, que es exclusivo, no es, el código 10, lo aclaro, no tiene nada que ver con el servicio radioaficionado, ¿no? A nadie se le ocurra ingresar al servicio radioaficionado utilizando abreviaturas del código 10 porque no, es un disparate, no, es incomprensible. ¿Ah? 10-4. ¿Sí? Adelante. No, digo 10-4. 10-4, sí. ¿Entendimos? QSL 10-4, ¿no? ¿Ah? Bueno, banda ciudadana. Se define banda ciudadana, ¿no? Abreviada BC por banda ciudadana, o CD por Citizen Band en inglés, a una porción del espectro radioeléctrico que suele ser destinada, porque no tiene por qué ser así, a la comunicación libre o reglamentada entre el personal civil sin que medien exámenes o preparación especializada para operar en la misma. En realidad, el personal está mal, es personas de carácter civil. Básicamente es un sistema que permite la comunicación de persona a persona a corta distancia entre individuos utilizando equipos que operan en canales próximos a los 27 MHz, 11 metros. En algunos países la utilización de la banda ciudadana no requiere una licencia o permiso y pueden usarse para comunicación comercial o personal. No obstante, en el caso de Uruguay, las operaciones en este rango de frecuencias se encuentran reglamentadas y se requiere un permiso específico para su operación. Vuelvo a decir, por ejemplo, en Estados Unidos hace cuestión de 10 años se liberó la banda para utilización sin ningún tipo de
de permiso, y en España también. Y en realidad es lo que la tendencia es volver a desregularizar este tipo de cosas. No se sabe si en Uruguay habrá ocurrido. La verdad que la reglamentación como tal en Uruguay se aplica poco y nada, y sobre todo no hay controles, así que sería lo mismo reglamentarla que no tenerla reglamentada, ¿no? Les comento, en el foro de banda ciudadana que se hizo, del servicio de banda ciudadana que se hizo, no hubo ningún tipo de presentación, o sea que a nadie le interesó el cambio y que se hicieron cambios importantes en el reglamento. Bueno, la libertad del espectro radioeléctrico. Entendemos que el espectro radioeléctrico se trata de un recurso intangible e inagotable, pero limitado y de amplio crecimiento de la demanda de su uso, que a pesar de ello sigue siendo finito, compartido y escaso. Esto ustedes recuerdan de que lo vimos ampliamente cuando empezamos el curso, en la primera clase ya lo vimos, lo que era el espectro radioeléctrico, y esto más o menos ya lo conversamos. Dice, para utilizar eficazmente este recurso, su utilización debe coordinarse entre los usuarios con arreglo a las disposiciones de la reglamentación de cada país, dentro de las fronteras nacionales, así como el reglamento de radiocomunicaciones de UIT, en lo que concierne a su utilización. Y ahí tenemos la aplicación de que parece un contrasentido tener algo que es inagotable y escaso al mismo tiempo, sí, porque el recurso, cuando es inagotable, quiere decir que no se extingue. Lo podemos usar y no se va a gastar nunca. Sin embargo, es escaso porque no tiene una disponibilidad ilimitada, ¿no? Es decir, el uso de las frecuencias es un valor finito, sin embargo la utilización no. Por ejemplo, un recurso agotable es el agua. Yo si saco agua a un río, por supuesto, se pierde, ¿no? No es el caso del espectro radioeléctrico, que se puede utilizar infinitamente en el tiempo, ¿no? Bueno, sobre el recurso, sobre el espectro radioeléctrico, usted dice que el espectro radioeléctrico es un recurso natural inagotable, pero limitado, disponible en todos los países y en el espacio ultraterrestre. Esto está en la propia declaración fundacional de UIT. Dado que cualquier estación de radio transmisora puede causar interferencias perjudiciales, y ese es el motivo, para los usos del mismo en la Tierra o en el espacio, el espectro es un recurso común de la humanidad que requiere un manejo racional por medio de un acuerdo de nivel de tratados entre todos los países. La razón es que justamente, aparte de todo eso, es un recurso que es utilizado por todos los actores de la humanidad y como tal, es decir, ocasiona interferencias. En ese espíritu, la OIT ha estado elaborando instrumentos legales durante más de un siglo, por lo que el uso del espectro se basa en los siguientes principios fundamentales establecidos por la Constitución de la Unión. Dice, al tiempo que se reconoce plenamente el derecho soberano de cada Estado a regular su telecomunicación para evitar interferencias perjudiciales entre las estaciones de radio y diferentes países, por eso se regula. Para mejorar el uso que se hace del espectro de radiofrecuencia para los servicios de radiocomunicaciones, o sea, en realidad es para que no andemos chocando todo, ¿no? Es decir, todos los servicios de radiocomunicaciones, por eso también se regula. Para facilitar la estandarización mundial de telecomunicaciones con una calidad de servicio satisfactoria y armonizar el desarrollo de las instalaciones de telecomunicaciones con miras a aprovechar al máximo sus posibilidades. Y también, dice, para fomentar la cooperación internacional y la solidaridad. Por eso que UIT dice que el recurso, como tal, el espectro, debe ser regulado. En materia de Uruguay, la famosa ley 114.003, que es justamente el reglamento de administración y control del espectro, dice en el artículo 3, dice, a los efectos del presente reglamento se considerará, y ahí definimos qué entendemos por espectro radioeléctrico, lo que define en Uruguay, al conjunto de ondas radioeléctricas u hertzianas sin solución de continuidad, entendiéndose como tales a las ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de los 3 GHz que se propagan por el espacio sin guía artificial. Eso es el espectro. Y el espectro radioeléctrico constituye, dice, también en el artículo 3, un recurso natural y limitado de dominio público del Estado. O sea, ¿quién es el dueño? ¿De quién es la propiedad de esos dominios? Es el Estado. Es el Estado
nacional. El artículo dice, está el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, al fin de lograr la utilización coordinada y eficaz del espectro radioeléctrico de la URSEC, aprobará el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, el cual establecerá las atribuciones de banda, vean que dice atribuciones, subbandas y canales radioeléctricos aplicados a las clases y categorías de servicios de radiocomunicaciones involucradas, así como las demás condiciones técnicas generales que pudieran ser necesarias. Y hablando de uso, vamos a pasar básicamente con el uso común, que es el que nos interesa a nosotros en este caso. Dice, el uso común se considera de tal manera la utilización de bandas, subbandas, canales y frecuencias, ven que tiene absolutamente todas las posibilidades, ¿no?, para las cuales se requiere autorización y sin asignación de frecuencia alguna. Y después dice, respecto al uso común, en específico dice que requiere la previa obtención de una autorización o permiso en los términos del presente reglamento y las normas complementarias que dicte URSEC. Y ejemplos del uso, y los ejemplos básicos, dice el uso común lo constituyen las frecuencias atribuidas al servicio de radioaficionados y banda ciudadana. Son los dos servicios que engloba ya la reglamentación del espectro de 2003. Y frecuencias de socorro y seguridad de los servicios móvil marítimo y móvil aeronáutico. De eso vamos a referirnos el jueves que viene, en particular sobre el servicio móvil marítimo. Bueno, vamos a pasar a algunas definiciones de UIT. En términos generales, lo que se llama ICM, aplicaciones industriales, científicas y médicas, de energía, radioeléctrica, lo resalta entre paréntesis, porque como dijimos al principio, acá lo que se utiliza es la energía que tiene la capacidad de enviar una onda radioeléctrica, ¿no? Bueno, es el funcionamiento de equipos o de instalaciones destinadas a producir y utilizar en un espacio reducido energía radioeléctrica con fines industriales, científicos, médicos y domésticos, o similares, con exclusión de todas las aplicaciones de telecomunicación. O sea, si no es una aplicación de telecomunicación, tendría que estar encuadrada en ICM. Y ven que acá dice espacio reducido, ¿ah? Esto es en realidad es el motivo de todo esto, ¿no? Pero, por supuesto, a pesar de todo, es un espacio reducido, las aplicaciones naturalmente no tienen intenciones de que sean propagadas a larga distancia. De todas maneras, produce interferencias. Con respecto a otros términos, servicio fijo, bastante intuitivo, es el servicio de radiocomunicación entre puntos fijos determinados, y el móvil, el servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y estaciones terrestres o entre estaciones móviles. Después canal, definimos canal, que está en todo un compendio que hay sobre términos y definiciones, lo establece como la parte del espectro, una parte del espectro de frecuencias que se destina a ser utilizado para transmisión de señales y que puede determinarse de dos maneras, con dos límites específicos, o por su frecuencia central y la anchura de banda asociada, o por cualquier otra aplicación equivalente. O sea, para definir un canal definimos frecuencia de inicio y frecuencia final del canal, o si no decimos, damos la frecuencia del medio y decimos tiene determinado ancho, y entonces como tal queda determinado el canal. En el caso de la reglamentación uruguaya, como va a ver, utiliza este último método, ¿no? Frecuencia central, y desarrolla la anchura de banda. Bueno, como decíamos, ¿a quién está asignado las frecuencias que utiliza la banda ciudadana? En las tres regiones, como vemos allí, ese es el cuadro de frecuencias de la UIT, están asignadas fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, y cuando en el cuadro aparece en mayúscula, quiere decir que ese es de carácter primario. No hay carácter secundario. ¿Ah? O sea, tenemos que entender que estas frecuencias están atribuidas a nivel internacional para esos dos servicios. Y después designa, especifica allí las bandas. Hay muchas más bandas, ¿eh? Hay otras bandas de ICM, pero unas en onda corta, incluso otras en frecuencias superiores. Se establece que ese segmento, dice, están designadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas, los servicios de radiocomunicación, y esto es lo básico,
que funcionan en esas bandas deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones. O sea, no hay protección alguna contra interferencias de estas aplicaciones. ¿Se entendió? Para eso está allí, ¿no? Si nadie puede ir a reclamar, reclamar por una interferencia, ¿no? Protección, lo que se llama protección, si aparece algún tipo de interferencias de estas aplicaciones. Bueno, la banda de ICM o ICM en inglés son segmentos reservados internacionalmente para el uso de energía de radiofrecuencias con fines industriales, científicos y médicos, y no de telecomunicaciones. Los ejemplos de aplicación de esta banda se incluyen el proceso de calentamiento por radiofrecuencia, hornos de microondas y máquinas de diaterma médica. Son muchas, hay muchas. Bueno, los microondas, por supuesto, es ICM, ¿no? Ustedes ven, no sé si conocen las lámparas de lava, unas lámparas que se producen calentamiento y se producen materias que dan forma dentro de un recipiente. Bueno, ahí también se hace el tipo de calentamiento que tienen esas lámparas es a través de radiofrecuencia. Y eran muy comunes allá en los años 40 y 50, por lo que eso hizo que, entre otras cosas, también la banda fuera desechada por los radioaficionados. Bueno, las emisiones de estos dispositivos pueden crear interferencias electromagnéticas e interrumpir las comunicaciones de radio utilizando la misma frecuencia, por lo que estos dispositivos se limitarán a ciertas bandas de frecuencia. No están limitadas a esos segmentos que están ahí en la reglamentación. En general, los equipos de comunicaciones que operan en estas bandas deben tolerar cualquier interferencia generada por las aplicaciones ICM y los usuarios no tienen protección regulatoria contra la operación de tales dispositivos, en general y en particular. Perdón, Bueno, perdón, un comentario. Pero yo he usado muchísimo, digo, he estado en banda ciudadana y nunca me pasó que tuviera interferencia de eso. Porque la utilización que se está dando hoy día es muy pequeña. Yo no sé dónde vivís tú. Yo en Euskal 70, en Malvin Norte. Si tú vivieras alrededor del Parque Bache, ibas a tener este tipo de... Porque hay un instituto de medicina nuclear, ¿ah? Algo así, ¿no? Es decir, que está allí al lado del hospital de clínicas, todavía se utilizan estos dispositivos, ¿no? Sí, como dijimos, como son muy limitados, entonces en el caso, y como el resto de aplicaciones se han dejado de utilizar, ¿tá? Entonces no son comunes. Pero en determinadas zonas, si tú mirá que, justamente, déjame explicarte esto y te cuento. En medicina, la diaterma consiste en el calentamiento local, esto se llama diaterma, de tejidos en una zona del cuerpo bajo la influencia de un fuerte campo eléctrico o electromagnético. En especial la diaterma de onda corta es una técnica de electroterapia usada en el ámbito de fisioterapia que emplea radiofrecuencia más comúnmente en los 27,12 MHz, o sea, casi clavado en los 11 metros, 11,6, para el tratamiento de dolor de origen músculo-esquelético. Este era un mecanismo que se sigue utilizando, no se utiliza con mucha frecuencia, pero para situaciones de dolores agudos, sobre todo dolores agudos, se sigue utilizando. Y lo que se hace, bueno, se le aplica radiofrecuencia a la persona con un aparato que hay allí, ¿no? Se logra, enfocando esa radiofrecuencia, llegar al interior. Se produce un alivio. Esto era cuando era chico. Las viejitas decían, ya eran viejitas de la época, por lo tanto esto es muy antiguo, ¿no? Pero le decían que tenían reuma, una cosa de esa, y decía que iban al médico y le estaban dando onda corta, ¿no? Era aplicaciones de diatermia ni más ni menos que en 27 MHz. Por lo tanto, si uno vive cerca de algún nosocomio, además que se sigue utilizando diatermia. No se escucha, se está cortando porque hay un ruido arriba. Yo no puedo hacer nada. Diego, a ver, Diego, si puede apagar el micrófono. Creo que es Diego. Bueno, ¿se entendió esto? Repito, se fue entendiendo bastante entrecortado, pero se entendió.
Por Sí, lo menos los que ya sabemos. Claro, Jonathan recién comienza, por eso le dificulta un poco. digo, si uno vive en la cercanía donde haya una fuente de esto y va a tener algún tipo de interferencia, por supuesto no va a ser una interferencia constante ni cosa que le parezca, pero va a tener algún tipo de interferencia. No está acá Carlos. Carlos hasta hace muy poco, Carlos Casati, que lo incorporamos el otro día en el grupo y se va a encargar de la parte de la parte de radiotecnia, básicamente. Él es ingeniero electrónico, hasta hace muy poco estaba trabajando allí en medicina nuclear, ¿no? Y él contaba de que hay un dispositivo muy grande, de 27 MHz, no sé si estaba activo además, pero que era, en algún momento le vamos a pedir que nos cuente al respecto. Más ahora un rato le pedimos si se anima a contar algo en el grupo, ¿no? ¿Seguimos? Bien, bien. Bueno, vamos a ver sobre el reglamento de banda ciudadana. El reglamento del servicio de banda ciudadana. Daniel, antes de empezar, un segundo. Sí. A mí me ha pasado con la radio del auto, cuando paso por lugares donde hay hospitales, sanatorios, ese tipo de instituciones, la radio del auto, si no está muy ajustada, recibe interferencia y deben ser equipos médicos. Sí, sí. Y otra cosa que recibe interferencia o que genera interferencia son las puertas esas que tienen un radar, esas puertas de vidrio que se abren cuando uno va llegando a ellas, esas Ajá. también generan interferencia. Ajá. Nada más que eso. Bien. Vamos entonces al reglamento de servicio de banda ciudadana. Bueno, el servicio fue regulado por primera vez en 1995, como servicio. Y posteriormente modificado en el 98 y en el 2003, y ahora está nuevamente regulado en el 2016. O sea, esta, el cuarto reglamento que hay en torno a lo que se llama el servicio de banda ciudadana. Y acá a la derecha, de la pantalla, yo coloqué una verdad joya histórica que emana de la dirección creo que lo dice acá, emana de la Dirección General de Telecomunicaciones en aquel momento. O sea, el antecesor de lo que fue la Dirección Nacional de Comunicaciones, que después terminó siendo URSEC. Este documento viene más o menos de los años 50, ¿no? Fines de los 50. Y ustedes ven que dice ahí, dice, disposiciones a las que deben ajustarse los aspirantes a utilizar equipos de banda ciudadana. En aquel momento no había un reglamento como tal, sino que lo que había era licencias para utilización del segmento de banda ciudadana. Como dice aquí al final, previo a la reglamentación del servicio, existieron disposiciones para la utilización de equipos de banda ciudadana. Después yo creo que en algún momento lo pasé en algún chat, lo voy a pasar de nuevo, porque es interesante ver cómo lo que se solicitaba, ¿no? Fíjense que había que demostrar solvencia moral con documentos expedidos por el juez de paz, jefatura de policía y comisario seccional. En realidad este era un requerimiento que tenían. Había un documento que no se hacía más, que era la buena conducta, la constancia de buena conducta que lo emitían las comisarías, ¿no? Y certificado de buena conducta. Certificado de buena conducta. Se requería para todo trámite dentro de la DNC, los que fuimos radioaficionados antes de 1993, teníamos que con la buena conducta hacer este tipo de cosas. Y todos los demás servicios, ¿no? ¿Puedo agregar si no algo? lo tenían, ¿qué pasaba? ¿Cómo? Y si habías cometido algún error o te habían empujado, la sociedad te había empujado a algo raro, ¿qué pasaba? ¿Te jodías? Vos sabés que el documento tenía incluso yo tengo por ahí, le voy a mandar, de la misma persona que esto, le voy a mandar lo que era el documento. Tenía un anverso y un reverso. En el reverso estaban los antecedentes. Entonces, si no lo dabas vuelta, no te enteraba absolutamente nada. Es decir, en realidad era una búsqueda de antecedentes. No había si pidiéramos solvencia moral hoy para estar en radio, no sé si estaríamos alguna. Es un chiste, por supuesto. Definiciones. Vamos a lo que dice el reglamento, ¿no? La primera parte,
Ustedes saben que es muy parecido, la estructura del reglamento este es muy parecido al de radioaficionado. Además, parece como que lo tomaron y le hicieron modificaciones, ¿no? Entonces empieza con las definiciones. Y habla de, y acá es importante, dice, en realidad la segunda, banda ciudadana es el conjunto de frecuencias radioeléctricas ubicadas en donde, entre un segmento que va de 26,5 a 27,98 MHz. ¿Ah? Eso es la banda ciudadana. Según la administración uruguaya, es ese conjunto de frecuencias que está allí. Y acá viene lo que yo decía al principio todo, cuando define servicio de banda ciudadana, dice radiocomunicaciones destinadas al tráfico de correspondencia oficial y privada, al radioseñalamiento y al control remoto efectuado en las frecuencias radioeléctricas atribuidas a dicho servicio. Y ustedes ven que no dice servicio de radiocomunicaciones, ¿no? Entonces recuerdan que el servicio de radioaficionados se define como servicio de radiocomunicaciones, bla, 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 bla. La reglamentación uruguaya es bien clara diciendo de que esto no es un servicio de radiocomunicaciones. ¿Se entiende, no? Son radiocomunicaciones, no constituye un servicio de radiocomunicaciones porque no existe como tal. Bueno, la estación de banda ciudadana es una estación radioeléctrica en el servicio de banda ciudadana. El permiso de estación, ese es el documento, incluso, por eso digo, lo que dice allá arriba, que ustedes ven que dice permiso de banda ciudadana, no es técnicamente correcto. Dice documento habilitante que otorga la URSEC al titular a efectos de acreditar la autorización para instalar y operar directamente o bajo responsabilidad y supervisión de su titular una estación de banda ciudadana. Acá lo que establece que este documento lo que permite es, le da la autorización de ¿qué? De instalar y operar una estación de banda ciudadana, y lo puede hacer directamente el titular o bajo su supervisión alguien que no lo tenga. Ahí difiere totalmente con el concepto del permiso de radioaficionado, ¿no? Diametralmente, ¿no? Bueno, y un club de banda ciudadana, este es un concepto nuevo que es una denominación nueva que tiene la reglamentación de 2016, es una asociación civil sin fines de lucro destinada a fomentar el desarrollo del servicio de banda ciudadana. Antes, en las reglamentaciones anteriores, esto se establecía como radioagrupaciones. Y lo que se hizo, y en realidad fue Radio Grupo Sur que lo propuso, es utilizar esta denominación porque lo de tema de radioagrupación era hasta como una discriminación con respecto a la gente que organizaba asociaciones de banda ciudadana, ¿no? ¿Ah? Perfectamente es un radioclub. Bueno, correspondencia oficial, toda radiocomunicación realizada entre dependencias estatales, y la privada es toda radiocomunicación realizada por personas físicas o jurídicas de carácter privado. Esos son las definiciones que nosotros vamos a ver a partir de ahora, ¿no? Modalidad de uso y operatividad. Bueno, la modalidad de uso, ya lo dijimos, en el servicio de banda ciudadana corresponde al uso común del espectro radioeléctrico, y lo aclara. Ello significa que la operación de la banda ciudadana requiere de la previa obtención de un permiso de estación, de acuerdo a los términos que se establecen en el reglamento, en el presente reglamento, y las normas complementarias que eventualmente dicte URSEC. La operación de la banda ciudadana, esto es taxativo, ¿no? En Uruguay, para operar en canales radioeléctricos del segmento de la banda ciudadana se requiere un permiso. La operación de la banda ciudadana se realiza en base a la compartición de frecuencias entre quienes la usufrutan, no efectuándose asignación alguna, sea de carácter exclusivo o compartido, y no dándose protección alguna a las comunicaciones efectuadas a las mismas contra la interferencia perjudicial que pudiera causar las emisiones de otras estaciones autorizadas. Eso es lo que define es el uso común. A efecto del aprovechamiento más efectivo de los canales radioeléctricos, los usuarios cooperarán entre sí para evitarse mutuas interferencias y reducirán el tiempo de transmisión al mínimo imprescindible compatible con la comunicación. Esto es común de casi todos los modos todos los servicios que regula URSEC, en particular radioaficionados. Permiso de estación y el distintivo de llamada. El permiso de estación será expedido a personas físicas mayores de 18 años
o jurídicas debidamente constituidas y tendrá una vigencia de 5 años. Esa es otra diferencia con el permiso de radioaficionado, que se otorga a cualquier persona física, no importando su edad. En este caso, para tener un permiso de estación de banda ciudadana hay que ser mayor de 18 años. Las reglamentaciones la reglamentación de 1945, que duró hasta 1993, tenía este requerimiento. Los que teníamos, nos interesamos de pequeños, hace un montón de años de la radiodifusión, tuvimos que esperar, cumplir la mayoría de edad para obtener una licencia, en aquel momento un permiso. Bueno, la renovación del permiso de estación podrá gestionarse, al igual que el de radioaficionado, en cualquier momento antes de su vencimiento, transcurrido el día hábil siguiente al vencimiento del mismo, sin que el interesado gestionara su renovación, se procederá a darle de baja del registro correspondiente, liberándose el distintivo de llamada. Ya lo tenemos, para el que no lo conoce, lo vimos hoy en la previa. Ese es el documento, ¿no? Es un carnecito, muy similar al permiso de radioaficionado, donde figura el titular, su documento, y distintivo de llamada y la fecha de vencimiento del mismo. O sea, como ustedes ven, comparte un montón de temas con relación al permiso de radioaficionado. Tanto su duración como la manera de ser renovado, de perder la calidad, en este caso, de permisario y demás. Bueno, y sacar estación de banda ciudadana, la URSEC otorgará, hablando de distintivo de llamada, un distintivo de llamada compuesto por un prefijo que es único, que es el Charlie Victor Charlie, un registro, y lo que decíamos al principio, tan difícil de explicar, dice formado por 4 caracteres numéricos entre 0 y 9, excepto el primero del cual deberá ser distinto de 0 y 1. O sea, en buen romance es un número que va del 2000 hasta el 9999. Por razones debidamente fundadas, la URSEC podrá introducir cambios en los distintivos de llamada, lo que no dará derecho a reclamo alguno. Quiero recalcar algo, resaltar algo. Esta conformación de CBC más un número es la conformación que tienen los distintivos de llamada con relación a la UIT. El capítulo 19, recuerdan que en el capítulo 19 están regulados todo lo que son distintivos de llamada, y en realidad este formato es el que tienen las estaciones fijas, ¿verdad? Del servicio fijo. Por eso no es casual. Se debe dar 3 letras y números. 3 letras y números. Donde las primeras letras tienen que ver con la identificación de nacionalidad del país. Por eso que tiene ese formato tan particular, pero tiene que ver por el servicio que está atribuida a la banda. Dice, no existirán reservas de distintos... Y ojo, ¿por qué hay que dar, también lo dice el artículo 19, ¿por qué hay que dar un distintivo? Ustedes recuerdan que todo servicio que es pasible de ocasionar interferencias a otros, tiene que estar identificado a través de un distintivo de llamada. Por eso que es necesario que el servicio tenga es decir, quienes operan aquí tengan un distintivo para ser identificados. Dice, no existirá reserva de distintivos de llamada, procediéndose a la reasignación de aquellas que queden vacantes a efectos de atender la demanda de permiso de estación. En este caso no hay ningún tipo de reserva del distintivo. Las estaciones, dice que podrán ser fijas, o sea, instaladas en puntos fijos terrestres determinados, móviles, destinadas a ser utilizadas en movimiento mientras estén destinadas en puntos no determinados y, por tanto, instaladas en vehículos terrestres, marítimos o aéreos o transportadas personalmente, con fuente de alimentación autónoma y antena incorporada. Y también habla que en el caso de, al igual que en el tema del servicio de radioaficionados, en el caso de que el móvil sea marítimo o aéreo, requiere de que los equipos tienen que ser independientes a los equipos obligatorios, ¿no? Y lo único que puede decir, y la operación de la estación de banda ciudadana no debe causar interferencia perjudicial a la operación de los equipos obligatorios. Y requiere una inspección de los equipos en el caso de que alguien solicite colocar una estación de banda ciudadana en alguno de estos tipos móviles. Es básicamente lo mismo que dice en el caso del servicio de radioaficionados. Deberes, infracciones y sanciones. Bueno, dice, el titular de permisos de estación deberá cumplir con las siguientes obligaciones.
Y acá empezamos con alguna cosa que dice, adoptar las medidas pertinentes para eliminar cualquier interferencia perjudicial generada por el funcionamiento de su estación que afecte a la operación de otros servicios de telecomunicaciones siempre que estos funcionen correctamente. Ello puede significar que URSEC requiera la introducción de modificaciones en los parámetros de funcionamiento de la estación involucrada en la problemática, entre ellos reducción de la potencia de transmisión, inclusión de filtros adecuados y la reducción de horarios de operación. O sea que usted puede intervenir directamente sobre la estación modificando algunos de estos parámetros, ¿no? Que son la potencia, filtros y reducción de horarios de operación. B, debe comunicar a URSEC cualquier traspaso a título gratuito u oneroso, destrucción, sustracción o extravío de los equipos integrantes de la estación de banda ciudadana. Cumplir con la obligación impuesta por este reglamento, las instrucciones directivas y resoluciones de URSEC. Emitir exclusivamente en los canales radioeléctricos de la banda ciudadana. Y guardar secreto en cuanto a las comunicaciones que captare y que directa o indirectamente no le sean dirigidas. Lo que es el secreto de correspondencia. Suscribirse al sistema de notificación y comunicaciones electrónicas del Estado uruguayo, así como en sus futuras modificativas, y constituir domicilio en dicho sistema, es un deber administrativo, mantener la instalación y funcionamiento de las estaciones en condiciones adecuadas, mencionar el distintivo llamada al iniciar y al finalizar cada comunicación vocal, como decía Daniel, en este particular dice que hay que identificarse al inicio y al final de cada comunicación. No comunicar directa o indirectamente con estaciones radioeléctricas de otros servicios. Y después dice, no comunicar con estaciones que sin la debida autorización operen en el servicio de banda ciudadana. No operar simultáneamente en más de un canal radioeléctrico. Y otorgar la máxima facilidad para la inspección de la estación y la fiscalización de la correspondiente documentación por parte del personal de URSEC. Queda claro que aquel que tiene CBC, que tiene el permiso, se pone encima un montón de obligaciones que básicamente no las tendría si no lo tuviera. ¿No? Sobre esto, no comunicar con estaciones que sin la debida autorización operen en el servicio de banda ciudadana. Daniel, si me permitís. Dele. Dos cosas que parecen contradictorias, ¿no? Una, que operando con permiso uno está mucho más expuesto que operando sin permiso. Sí. En la banda ciudadana, me refiero. Con el control. Exacto. Y la segunda es algo que el otro día algún compañero lo mencionó también, y es la norma esa de que el servicio dice que las comunicaciones sean lo más breve posible, y por otro lado, vos mismo decías que si no se usa, si no hay actividad en una banda, una cosa así fue lo que dijiste, hay muchos intereses en ocupar esa frecuencia que pueden ser retiradas de los radioaficionados. Sí, es cierto. ¿Cómo? Sí, es cierto, es una dicotomía. Sí, sí. No. Claro, ahí está. Esas dos cosas eran nada más. Gracias. Sí, es un poco contradictorio. Ser lo más breve posible, pero no dejarla desocupada, porque si no, nos toman. Es como una casa. Tratar de estar el menor tiempo en la casa, pero no vaya a dejarla sola porque se apoderan de ella. Sí. Se le haya un ejemplo en el caso del servicio radioaficionado que le querían meter tijera a la banda de 2 metros, que aparte es una banda de mucha actividad, ¿no? Fíjense en los canales que están vacíos por allá arriba en U, la banda 70, bueno, la banda 70 centímetros tiene actividad, ¿no? Pero la banda 70 centímetros es otra candidata que en algún momento le metan tijera. Pero estuvo ahí, y sí. parte de la DB, ahí de 146 para arriba hasta 148, tuvo en la mira, y tuvo en la mira UHF, ¿no? Ojo, en Europa la banda de 2 metros no va hasta 148, va de 144 a 146. Sí. O sea que meterle recorte a la banda significaba eliminar la banda de 2 metros, que era lo que querían los franceses, ¿no?
Y no salió porque los alemanes le dijeron en alemán que estaban todos locos, ¿no? El peso que tiene la CEPT Alemania es básico, ¿no? Y fueron los radioaficionados alemanes, por supuesto todo el mundo protestó, pero la administración alemana, la Bundes no sé qué, muy difícil de pronunciar, estableció de que, que esto no tenía sentido porque era de utilización del servicio radioaficionado. Aparte no es una banda vacía, a eso me refiero, ¿no? Una banda en Europa muy, pero muy, muy utilizada, ¿no? Y reducida justamente a 2 MHz menos que en esa región. Bueno, vamos a repasar infracciones. Son las mismas que recoge el servicio de radioaficionado. O sea, observación, apercibimiento, multa de 100 URs, hasta 100 URs, suspensión de la operación hasta 90 días, igual que radioaficionados, revocación del permiso de la estación y decomiso de los elementos utilizados para cometer la infracción o los bienes detectados en infracción. Y después las infracciones se establecen como, igual que en radioaficionado, como muy graves y graves. Las muy graves son casi todas. Alterar o manipular las características técnicas de los equipos transmisores, conectar el equipo directo o indirectamente a la red de telefonía pública conmutada, o sea, el phone patch, emplear distintivo de llamada falso, generar deliberadamente interferencias perjudiciales, negarse a obstruir o resistirse a las inspecciones técnico-administrativas de las estaciones radioeléctricas y operar sin autorización. O sea, básicamente es un compendio, porque hay más, del servicio de radioaficionados. Perturbar la tranquilidad pública, menoscabar la moral y las buenas costumbres, comprometer la seguridad o el interés público o afectar la imagen y el prestigio de la República, publicar, divulgar o utilizar por cualquier fin o de cualquier forma comunicaciones que no le fueren destinadas directa o indirectamente, secreto de correspondencia, reiterar la comisión de infracciones graves, transmitir música, programas de radiodifusión o propaganda comercial y tratar asuntos de naturaleza política, religiosa o racial. Lo que sí está permitido es la utilización de este servicio con fines comerciales. Y después, las graves, dice comunicar con estaciones ubicadas en el territorio nacional que no se encuentran autorizadas por USEC, incumplir con las obligaciones impuestas por el reglamento a los radioclubes de banda ciudadana reconocidos por la USEC, operar con una potencia de radiofrecuencia superior a la permitida, o sea, no digo nada, operar equipos transmisores que no cuentan con la homologación de USEC. Vamos a pasar al tema de radioclubes, como yo decía, antes eran radioagrupaciones de banda ciudadana. Dice, toda asociación civil sin fines de lucro constituida con el objeto de fomentar el desarrollo del servicio de banda ciudadana, que cuenten con personalidad jurídica y posea una estación exclusivamente propia, podrá solicitar su registro como radioclub de banda ciudadana a través de la expedición del permiso de estación. Y después dice, todo radioclub de banda ciudadana podrá solicitar ser habilitado como ¿qué? Como radioclub de banda ciudadana reconocido por la USEC. Esa es la denominación correcta de un radioclub que está siendo reconocido por USEC. El requerimiento es prácticamente el mismo que en el caso de radioaficionados, una antigüedad mínima teniendo el permiso, de 2 años. Si tiene permiso es ya es considerado un radioclub, ¿no? ¿Se entiende, no? A partir del segundo año de que el radioclub tiene un permiso, puede solicitar ser reconocido por URSEC. El radioclub de banda ciudadana que no sea un radioclub de banda ciudadana reconocido por URSEC, se abstendrá de cualquier mención que directo o indirectamente pudiera aparentar su reconocimiento, al igual que los radioclubes habilitados y los radioclubes que no están habilitados por URSEC, en caso de servicio de radioaficionados. Bueno, el radioclub de banda ciudadana reconocido por URSEC gozará de las siguientes prerrogativas, casi poco y nada. Dice, invocar ante autoridades ante operadores de las estaciones u otros servicios de telecomunicaciones y autoridades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, el reconocimiento oficial de la URSEC. Y después, solicitar el otorgamiento de distintivos llamadas temporarios a ser empleados en caso de certámenes o eventos especiales.
Esas son las prerrogativas que tiene un radioclub. Y como deberes dice, cumplir con las obligaciones impuestas por este reglamento y las instrucciones directivas y resoluciones de URSEC, instalar y mantener en funcionamiento al menos una estación de banda ciudadana exclusivamente de su propiedad, tiene que ser propiedad del Radioclub de Banda Ciudadana, la estación, mantener actualizado el registro de sus autoridades y representantes ante URSEC. Les hago una pregunta y un comentario. ¿Cuántos radioclubes de banda ciudadana conocen y cuántos clubes de la banda ciudadana reconocidos por URSEC conocen? ¿O hay? Quizás haya uno, si acaso. No, no hay ninguno. ¿No? Bueno, situación de emergencia. En el caso, ¿Cómo? yo iba a preguntar que en el caso de que un mismo radioclub, o sea, de radioaficionados, quiera hacer de banda ciudadana, tiene que hacer los dos por independiente, ¿no? No, perfectamente, si hay un radioclub que dentro de sus objetivos también está, no solamente decir, un radioclub de radioaficionados, está el engrandecer o difundir, no me acuerdo bien el término, como es que decía por allí, desarrollar el servicio de radioaficionado y aparte tiene como objeto fomentar el servicio, el desarrollo del servicio de banda ciudadana, perfectamente puede pedir un permiso de estación. En realidad, a ver, hay un radioclub que está reconocido, es decir, que es el Radio Grupo Sur, porque tiene permiso de banda ciudadana, ¿no? Tiene el CBC 2000, pero nunca solicitó el registro. El registro me refiero de... Bueno, pero si tiene el CBC y hace los trámites para la banda ciudadana, Daniel, de suyo va que el que puede lo más puede lo menos y entonces es reconocido por usted. Sí, y más, tiene más de 2 años de antigüedad. Si no lo hizo es porque, no sé. Te digo más, el Radio Grupo Sur empezó siendo un radiogrupo de banda ciudadana. Y nunca reniega de esa condición. Es más... No, y no tiene por qué. Y no tiene por qué en absoluto. Esta reglamentación, a partir de los años 90, es decir, tiene que ver también por Radio Grupo Sur. ¿No? Era eso nada más. Sí, sí. Digo, ahora, hay que preguntarle a las autoridades de Radio Grupo Sur por qué no han solicitado la habilitación, ¿no? Como el reconocimiento. Yo no lo puedo contestar. Bueno, situaciones de emergencia. Dice, todo operador que tenga conocimiento de emergencias tales como accidentes, esto es lo primero, aparece esto primero antes que nada, ¿no? Dice, todo operador que tenga conocimiento de emergencias tales como accidentes que ponen en peligro la vida humana, deberá comunicarlo a las autoridades competentes, a la autoridad competente, por el medio más rápido que se encuentre a su alcance, evitando crear situaciones de ansiedad o expectativa. Es el mismo texto que hay en el servicio de radioaficionado, pero en este caso está colocado con la prioridad primero. Dice, en el caso de que se requiera cursar tráfico o referido a situaciones de emergencia, se deberá realizar el máximo esfuerzo destinado a emplear el canal 9, que es el que se reserva para ello, en tanto los operadores ajenos a las situaciones planteadas deberán operar en otros canales radioeléctricos, o sea, no operar en ese canal, o sea, en una situación de emergencia. No existe la declaración de situación la declaración de situación de emergencia, ¿no? Como ocurre en el sistema, en el servicio de radioaficionados. Normas técnicas. Bueno, al servicio de banda ciudadana se le atribuyen las frecuencias que van de 26.500 a 27.980 MHz, o sea, 26,5 a 27.98 MHz, las cuales han sido divididas en 148 canales, cada uno de 10 kHz de ancho de banda y cuyas frecuencias centrales se ajustan a esa formulita que hay allí. Como yo decía, el reglamento define el canal de la segunda forma, o sea, una frecuencia central definiendo que tiene 10 kHz de ancho, o sea, 5 para cada lado. La formulita que está allí define los 148 canales que constituyen la banda ciudadana en Uruguay.
como dice ahí, 148 que van de 26.505 a 27.975 sin solución de continuidad. Bueno, dice, los canales comprendidos entre, y ahí empieza a haber algún tipo de limitantes, ¿no? Los canales comprendidos entre 26.957 y 27.283, o sea, frecuencia central 27.120, de todas esas frecuencias, deben aceptar cualquier interferencia perjudicial que pueda ser causada, ¿por qué? Por los ICM, ¿no? Fines industriales, científicos y médicos. La operación de los canales radioeléctricos cuya frecuencia central son esos que están ahí, se encuentran restringidas a estaciones de telecomando y radiocontrol. Dice, se encuentran restringidas, no deberían operarse para otra cosa. La operación de los canales radioeléctricos cuyas frecuencias centrales están allí, se encuentra destinada a que prioritariamente al tráfico de correspondencia oficial. Y a la vez pasada me preguntó, y no hay ningún permiso de estación concedido hoy a una autoridad oficial. Por lo tanto, esto está allí, ¿no? La operación... ¿Cómo? Daniel, una pregunta, Daniel. Eso, yo hace muchísimos años que estoy alejado de la banda ciudadana. Cuando hablas de esos 148 canales, ¿se siguen incluyendo la numeración que usábamos hace 30, 40 años atrás? Porque yo me acuerdo que estaban aquellos famosos canales alfa, el 11 alfa, el 19 alfa. Sí, sí. Lo que pasa, no está reglamentado eso, ¿no? Fíjate, porque ahí el salto no era de 10 kHz, sino que era, no me acuerdo, creo que eran 20 y claro, con el alfa llegabas al punto medio, una cosa así. Claro, claro. Y viste que la única numeración de canal que se establece acá, y se hace, viste, se le hace, generalmente conocido como, es el canal 9. Claro. La única referencia. Por supuesto que los canales se siguen nombrando como se nombraban antes, pero la reglamentación como tal no se refiere. Entonces no son 148, son algunos más, ¿no? Son 4 más o 5 más. Las reglamentaciones anteriores, sí, estaban todos los canales, estaban los numeritos y lo demás. Ahora no, ahora sí. Ojo que esto es una simplificación que se hicieron a partir de las dos reglamentaciones de radioaficionados y yo lo conté con repetidoras, ¿no? De radioaficionados y de servicio. Sacaron esas listas enormes que había de canales y demás, y se colocó una formulita para que hubiera menos texto. En el servicio de radioaficionados había en la reglamentación de 2003, había 4 o 5 páginas de listados de frecuencias de repetidora, entrada y salida, localidades y demás, que dicho sea paso había caído, como yo conté, había caído totalmente en desuso, nadie las utilizaba, obedecían un acuerdo que habían hecho una institución de este país con una similar de Argentina, yo qué sé. Eso quedó en vetusto, y lo que hizo una formulita y quedaron delimitadas todo lo que son los canales, las frecuencias de repetidora, ¿no? Y en este caso se hizo lo mismo. Se quitó... Yo voy a meter ahí, les voy a poner la reglamentación anterior, van a ver que está toda la canalización, ¿no? ¿Ah? En todo caso, lo que sería bueno poner sería la frecuencia en kilohertz del canal 9. Sí, lo dice acá, ¿no? Veníamos ahora, ¿no? Dice, la operación del canal radioeléctrico cuya frecuencia central es 27065, dice, generalmente conocido como canal 9, se encuentra destinado prioritariamente a ser utilizado en situaciones de emergencia. Es el único canal que hoy día hace referencia, con número como tal, ¿no? El de emergencia. 27065, frecuencia central. Perfecto. Que va de 27060 a 27070, ¿no? Los canales alfa, esos que decía Aldo, lo que pasa que en las reglamentaciones anteriores, y creo que todavía sigue, es parte de lo que no se controla porque no están permitidos. Bueno, ahora estarían permitidos. Ahora estarían permitidos. De acuerdo a la fórmula estarían permitidos, porque son 10 kilociclos. 10 kilohertz. Pero antes no, incluso los equipos que llegaban a los alfa eran cirugiados, porque si no se saltaban esa frecuencia. Sí, estamos de acuerdo, sí.
Sí, sí. Otra, que el saltito ese de 20 que ocurre en los 40 normales, ocurre en todos los pisos, Aldo. En todos los pisos ocurre lo mismo, o sea, en todas las Por eso pisos decimos decía, nosotros, pero Armando, por son eso más de decía que 4. Armando, No, no, ¿sí? seguí. No, que son más de 4 en total, o sea, son 4 por cada 40. Claro, por eso decía que la fórmula, si vos te apegabas a la fórmula esa, en realidad, ¿cómo se contaban 148? Porque ahí es donde si los contás o no los contás. Si vas de acuerdo a la fórmula, esos canales existen. Si vas de acuerdo a lo que era la reglamentación antigua, donde esas frecuencias no eran canales atribuibles, esos canales no habría que contarlos. Esa era la cuestión. Claro, Ahí está, porque no eran atribuidos, esos estaban reservados, X, O sea, no sé, la a qué, pero reglamentación uruguaya, y es creo que prácticamente la última, y se considera una gran novedad, tiene más canales que cualquier otra reglamentación. Se limita a los 20, a los 40 o alguna otra más. Lo que hay que decir es que hay canales establecidos por la reglamentación uruguaya que no tienen números. ¿Ah? No tienen los números tradicionales que tenían anteriormente. ¿Ah? Esa es la diferencia. Sí, clarito, Diego, clarito. Por Diego, eso se aplica la fórmula. Claro. Bueno, dice, las estaciones de banda ciudadana deben emplear la potencia de transmisión mínima necesaria para efectivizar y mantener la comunicación, básico de todos los servicios, de todas las radiocomunicaciones. A las estaciones físicas, móviles y terrestres y móviles marítimas, la potencia media a la entrada de la antena para emisiones con modulación angular, se pusieron contra técnicos, o amplitud de doble banda lateral no debe superar 7 vatios PEP, y en amplitud modulada en banda lateral única no superar los 20 vatios PEP. Incluso habla de potencias de entrada en la antena. A ver, la modulación angular es lo que engloba a frecuencia modulada y modulación en fase. Después lo vamos a ver eso, ¿no? O sea que, salvo lo que es banda lateral única, en materia de vocal, las potencias son de 7 vatios de entrada. Para banda lateral única se puede hasta 20 vatios. Con una limitación para las móviles marítimas, que es de 4 y 12, móviles aéreas, que es de 4 y 12 respectivamente. O sea que la máxima potencia que se puede utilizar para un modo en particular, que es la banda lateral única, y es una pregunta que hay por allí, ¿no? Es de 20 vatios. Hoy lo preguntamos, ¿no? 20 vatios PEP de entrada a la antena. Las emisiones de banda ciudadana se deben restringir a las siguientes clases. Y ahí están todas, todo lo que termina con D es telemetría o telecomando, ¿no? A1D, H1D, J1D, son todos los modos. Yo lo decía, estas de nomenclaturas es la que adopta UIT para definir todos los montones de modos de emisión, y tienen una forma, es decir, la última letra determina el tipo de servicio. La D en el caso es telecomando y telemedia. Y siguen los D, y ahí después la E es telefonía. Entonces tenemos A3C, que es doble banda lateral con un solo canal, información analógica, AM. Le hace AM. Modulación de banda lateral única con portadora completa en un solo canal con información analógica vocal. Y J3C, que es banda lateral única con portadora suprimida, o sea, lo que nosotros llamamos banda lateral. Eso es J3C. Y después está el R3C, que es banda lateral única con portadora reducida. F3C, que es en este caso es modulación en frecuencia. Y G3C, que es modulación en fase. También vocal. Y después dice, las emisiones no vocales están limitadas a llamadas selectivas o codificación de subtonos o información cuantificada o digital de telemedia o comando. O sea, el reglamento uruguayo
no permite otra comunicación que no sea para telecomandos, ¿ya? Específicamente para telecomandos, y telefonía vocal, ¿no? No se pueden utilizar modos digitales para comunicación, por ejemplo. Ni tampoco permite telegrafía. Bueno, el ancho de banda de emisión medido en 20 a 20 decibeles en una forma no puede superar los 8 kHz en los modos de vocales y de 4 kHz en los modos de telecomando. Y acá nos quedamos.